The following is distributed by the Berean Call. Esta es la sola Iglesia de Cristo, que en el credo profesamos ser una, santa, católica y apostólica, que nuestro Salvador, después de su resurrección, confió al cuidado pastoral de Pedro, comisionándolo a él y a los otros apóstoles para extenderla y gobernarla. El pontífice romano, como el sucesor de Pedro, es la fuente y fundamento perpetuo y visible de la unidad de los obispos y de toda la compañía de los fieles. Concilio Vaticano II. Capítulo 8. ¿Una línea ininterrumpida de sucesión apostólica? La declaración de que los papas son los sucesores del apóstol Pedro es la piedra angular del catolicismo romano, sin la cual la Iglesia perdería su singularidad y no podría funcionar. Por consiguiente, debemos dedicar más tiempo para examinar con cuidado esta afirmación. ¿Existe realmente una línea ininterrumpida de 262 papas que sucedieron a Pedro? Para que ocurra la sucesión apostólica, cada papa debe escoger a su sucesor y personalmente imponer las manos sobre él y ordenarlo. Este fue el procedimiento cuando la Iglesia de Antioquía envió a Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero, Hechos 13:3. El nombramiento de Timoteo para el ministerio también lo realizaron los ancianos imponiendo las manos sobre él, 1 de Timoteo 4:14, tal como lo hizo Pablo cuando impartió un don espiritual especial a Timoteo, 2 de Timoteo 1:6. Sin embargo, este procedimiento bíblico jamás se ha seguido con los sucesores de los obispos de Roma o papas. El sucesor de un papa no es escogido por éste, sino por otros después que muere el papa. Y, como veremos, a menudo se ha hecho de la manera más impía. Además, no hay registro de que Pedro haya sido alguna vez obispo de Roma, por lo que es imposible que un obispo de Roma haya sido su sucesor. Ireneo, obispo de León, 178 a 200, proveyó una lista de los primeros 12 obispos de Roma. Lino fue el primero. El nombre de Pedro no aparece en esa lista. Eusebio de Cesarea, el padre de la historia de la Iglesia, nunca menciona a Pedro como obispo de Roma. Simplemente dice que Pedro fue a esa ciudad al final de sus días y lo crucificaron allí. Pablo, al escribir su epístola a los romanos, saluda a muchas personas por nombre, pero no a Pedro. Esa sería una extraña omisión si Pedro hubiera estado viviendo en Roma, y especialmente si hubiese sido el obispo. Eslabones perdidos en la línea ininterrumpida. El Vaticano publica una lista oficial de los papas, comenzando arbitrariamente con Pedro y continuando hasta el presente. Hubo varias listas que aparentemente se consideraron exactas en un tiempo, pero que después tuvieron que modificarse, y ahora se contradicen unas a otras. Las listas más antiguas provienen de Liber Pontificalis, libro de papas, supuestamente compiladas bajo el Papa Hormisdas, 514 a 523. Sin embargo, aún la Enciclopedia Católica cuestiona su autenticidad, y la mayoría de los eruditos concuerdan hoy en que combinan datos reales y ficción. Quienes fueron realmente los obispos de Roma no puede saberse con certeza ahora, después de tanto tiempo. Aún la nueva Enciclopedia Católica, publicada por la Universidad Católica de América,
reconoce este hecho. Empiezo de la cita. Pero debe admitirse francamente que el prejuicio o las deficiencias en las fuentes hacen que sea imposible determinar en ciertos casos si se habla de los papas o de antipapas. Terminación de la cita. La verdad es que la Iglesia Católica Romana misma, con todos sus archivos, no puede verificar una lista exacta y completa de los papas. Por lo tanto, la supuesta línea ininterrumpida de sucesión hasta Pedro es mera ficción. Todo aquel que dedique tiempo a verificar seriamente su exactitud llegará a la conclusión de que la Iglesia inventó una lista oficial de papas a fin de justificar el papado y sus declaraciones. Además, al obispo de Roma no se le consideró como el Papa de la Iglesia Universal, sino hasta casi 1000 años después de Pentecostés. ¿Sucesión apostólica? Durante siglos, los ciudadanos de Roma consideraron que era su derecho elegir al obispo de Roma. Esta costumbre prueba que el obispo de Roma tenía jurisdicción solo sobre ese territorio, porque si hubiera tenido jurisdicción sobre toda la Iglesia, entonces toda la Iglesia habría tomado parte en su elección, como se hace hoy. En aquellas ocasiones cuando se les negó el derecho de elegir a su obispo, los ciudadanos de Roma se rebelaron e impusieron su voluntad sobre las autoridades civiles y religiosas locales. ¿Cómo podría semejante presión, mediante la violencia de la multitud, llamarse sucesión apostólica por la dirección del Espíritu Santo? Existían peleas entre familias poderosas, Colonna, Orsini, Anibaldi, Conti, Caetani y otras, que durante siglos tuvieron guerras por el papado. Por ejemplo, Bonifacio el VIII, un Caetani, tuvo que batallar contra los Colonna para seguir en el poder. Cuando estaba en la cumbre de su éxito, toda la cristiandad del occidente fue a Roma para el gran jubileo en 1300. Pero en 1303 fue apresado por emisores de Felipe el Hermoso de Francia, y Roma cayó en poder de ese país. Como consecuencia, el papado se trasladó a Francia y desde 1309 a 1377 los papas fueron franceses y residían en Aviñón. Semejantes maniobras políticas difícilmente podrían constituir una sucesión apostólica. Los papas fueron instalados y depuestos por ejércitos imperiales o por el populacho romano. Algunos fueron asesinados. Más de un papa fue ejecutado por un marido celoso que lo encontró en cama con su esposa, lo que indica que difícilmente podía ser una sucesión apostólica. La mayoría de las veces, el dinero o la violencia determinaba quién sería el sucesor de Pedro. No es de extrañar que en el concordato de Worms, entre el Papa Calixto II y el emperador Enrique V, el 23 de septiembre de 1122, el Papa fue obligado a jurar que la elección de obispos y abates se haría, empiezo de la cita, sin simonía ni violencia, terminación de la cita, las que a menudo decidían los asuntos de la Iglesia. A veces había varios papas rivales y cada uno afirmaba haber sido elegido legalmente por un concilio auténtico. Uno de los primeros ejemplos de tal situación ocurrió cuando facciones rivales de los papas Ursino y Dámaso realizaron elecciones simultáneas. Luego de intensa violencia,
los seguidores de Ursino lograron instalarlo como papa. Más tarde, después de una sangrienta batalla de 3 días, Dámaso, con el respaldo del emperador, emergió victorioso y continuó como vicario de Cristo por 18 años, 366 a 384. De modo que fue gracias a la fuerza armada que existió la sucesión apostólica por una línea ininterrumpida desde Pedro. Increíble. Irónicamente, Dámaso fue el primero que, en 382, usó la frase «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia», para declarar que poseía autoridad espiritual suprema. Este papa sanguinario, adinerado, poderoso y extremadamente corrupto, se rodeó de lujos que habrían avergonzado a un emperador. No hay forma alguna de justificar alguna conexión entre él y Cristo. Sin embargo, permanece como eslabón en esa supuesta cadena de sucesión ininterrumpida desde Pedro. Violencia, intriga y simonía. Esteban el VII, 896 a 897, quien exhumó al Papa Formoso y condenó el cadáver por herejía en un juicio fingido, poco después fue estrangulado por fanáticos que se oponían a él. Su partido enseguida eligió al cardenal Sergio como papa, pero éste tuvo que huir de Roma, perseguido por una facción rival que había elegido a Romano como su vicario de Cristo. Respecto a la extraña manera en que los papas se sucedieron unos a otros en una línea ininterrumpida de sucesión apostólica desde Pedro, un historiador escribe, comienzo de la cita, «Durante los 12 meses siguientes, otros 4 papas lucharon para ocupar el trono papal, manchado de sangre, se mantuvieron allí precariamente durante unas semanas o aún días, antes de ser arrojados ellos mismos a sus tumbas. 7 papas y un antipapa habían surgido en poco más de 6 años cuando el cardenal Sergio reapareció después de 7 años de exilio, respaldado ahora por las espadas de un señor feudal que vio en ello una forma de conseguir entrada a Roma. El papa reinante, León el V, 903, fue asesinado. Las matanzas en la ciudad llegaron a un punto culminante, y luego el cardenal Sergio emergió como el papa Sergio el III, 904 a 911, único sobreviviente de los que demandaban el título y ahora pontífice supremo. Terminación de la cita. Tratando de lograr estabilidad al seleccionar papas, en 1059, Nicolás II, 1059 a 1061, empiezo de la cita, definió el papa de los cardenales en el proceso electoral papal. Durante el Tercer Concilio de Letrán en 1179, Alejandro el III, 1159 a 1181, restringió las elecciones papales a los cardenales. Terminación de la cita. Esto realmente no fue una mejora. Un historiador del siglo XIX afirmó, empiezo de la cita, pocas elecciones papales, o ninguna, fueron otra cosa sino simoníacas, compradas por dinero. La invención del colegio sagrado de cardenales ha sido, en general, quizá la fuente más fértil de corrupción en la Iglesia. Muchos cardenales fueron el cónclave en Roma acompañados por sus banqueros.
Terminación de la cita. Los diarios de John Burchard proporcionan mucha información acerca de esa corrupción. Burchard, maestro de ceremonias en el cónclave que eligió a Rodrigo Borgia, Papa Alejandro VI, 1492 a 1503, termina diciendo que solo 5 votos no fueron comprados en esa elección. Empiezo de la cita. El joven cardenal Giovanni de Medici, quien había rehusado vender su voto, consideró prudente irse de Roma inmediatamente. Terminación de la cita. En esos días, el sombrero de un cardenal se vendía por lo que valía el rescate de un rey, así que se necesitaba una fortuna para entrar en la corriente contaminada de la sucesión apostólica. El dinero llegaba de toda Europa para respaldar a candidatos favoritos. Borgia compró el papado con, empiezo de la cita, villas, pueblos y abadías, y 4 mulas con cargas de plata a su mayor rival, el cardenal Sforza, para inducirlo a que se retirara. Terminación de la cita. Pedro de Rosa comenta burlonamente, empiezo de la cita, es instructivo observar, por medio de los diarios de Burchard, cómo el Espíritu Santo procede para elegir al sucesor de San Pedro. Terminación de la cita. Sexo y sucesión. Algunos papas fueron puestos en el cargo por sus concubinas, 6 por una madre e hija que eran prostitutas. Teodora de Roma, esposa de un poderoso senador romano, tuvo gran éxito con esta estrategia. Manipuló la política romana explotando el hecho de que su hija, Marosia, era la amante del Papa Sergio III. Conocida como la concubina de Roma, Marosia no titubeó en cometer homicidio para lograr sus ambiciones. Teodora misma fue amante de 2 eclesiásticos a quienes, luego de la muerte de Sergio, ella logró llevar en rápida sucesión al trono de Pedro, los papas Anastasio III, 911 a 913, y Lando, 913 a 914. Al enamorarse de un sacerdote de Ravenna, también manipuló para que ocupara el trono papal. Que las prostitutas determinaran quién sería papa difícilmente podría llamarse sucesión apostólica. Acerca de estas singulares madre e hija, Edward Gibbon escribió lo siguiente en Decline and Fall of the Roman Empire, Decadencia y caída del Imperio Romano. Empiezo de la cita. La influencia de 2 prostitutas, Marosia y Teodora, se basó en su riqueza y belleza, sus intrigas políticas y amorosas. Sus amantes más vigorosos fueron recompensados con la mitra de Roma. El hijo ilegítimo, el nieto y el bisnieto de Marosia, una rara genealogía, se sentaron en la silla de San Pedro. Terminación de la cita. Alberico, otro hijo de Marosia, literalmente controló Roma con sus bandoleros armados. Hizo jurar a los líderes romanos que eligieran a su hijo, nieto de Marosia, Octavio, no solo como sucesor en el trono imperial, sino, a la muerte del Papa, también a ese oficio religioso supremo. Y así Octavio adoptó el nombre de Papa Juan XII, mientras que al mismo tiempo retuvo el nombre de Octavio como príncipe. Por lo tanto, el trono civil y el eclesiástico se unieron en un solo hombre. A Juan XII,
955 a 963, lo obsesionaban las relaciones sexuales ilícitas mucho más que el poder. Aunque tenía muchas concubinas, para él no eran suficientes. Y para ninguna mujer era seguro entrar en San Pedro. El obispo Liutprand de Cremona, observador y cronista papal de ese tiempo, cuenta que el Papa, empiezo de la cita, estaba tan ciegamente enamorado de una concubina que la hizo gobernadora de varias ciudades, y hasta le dio las cruces y copas de oro de San Pedro. Terminación de la cita. Las turbas romanas que lo habían apoyado, a las que no les importaban los asuntos amorosos del Papa, se enojaron por la pérdida de propiedades que los romanos habían considerado como parte de su patrimonio. Rodeado por la muchedumbre que estaba ansiosa por sacarlo de su cargo, y sitiado por el nuevo rey de Italia y sus ejércitos, Octavio abandonó su puesto como gobernante civil, pero no renunció al papado, que era aún más lucrativo e influyente, aunque él no profesaba ser hombre religioso y mucho menos un cristiano verdadero. El papado aún tenía poder para coronar a emperadores, por lo que el Papa llamó a Otto, rey de Alemania y el monarca más poderoso de Europa, para que fuera a Roma a fin de coronarlo como emperador del Santo Imperio Romano. Otto acudió rápidamente con su ejército para ayudar al sitiado pontífice. Después que Juan XII lo coronó, Otto trató de amonestar al joven papa respecto a su vida disoluta. Juan XII pretendió escuchar el consejo, pero después que Otto y sus ejércitos se fueron, el papa, no dispuesto a abandonar sus conquistas sexuales, ofreció la corona imperial a Berenger, el enemigo cuyos ejércitos habían saqueado el norte de Italia y por cuyas amenazas había apelado a Otto. Aunque se sintió tentado por la oferta, Berenger lo rechazó, sabiendo que sus fuerzas no podrían rivalizar con el ejército de Otto. El furioso papa apeló entonces a muchos otros, desde sarracenos hasta hunos, para que lo rescataran del hombre a quien acababa de coronar emperador del Santo Imperio Romano y con quien había jurado reavivar la antigua alianza entre la corona y el papado, que en una época había funcionado tan bien entre León el III y Carlomagno. El juego papal de la silla vacía. Cuando Otto regresó con su ejército para arreglar cuentas, Juan XII huyó de Roma a Tivoli con todos los tesoros del Vaticano que pudo llevarse. Otto convocó un sínodo para decidir el destino de Juan XII. El obispo Liutprand presidió en nombre del emperador y llevó registro del proceso. Llamaron testigos y determinaron cuáles habían sido los crímenes del Papa, tales como fornicación con numerosas mujeres que fueron mencionadas, dejar ciego a Benedicto, su padre espiritual, el asesinato de un cardenal llamado Juan, hacer un brindis a Satanás en el altar de San Pedro. Pero antes que Otto pudiera ejecutar justicia, Juan XII fue asesinado por un papa que encontró a su esposa con el impenitente papa. Sin embargo, Juan XII está en la lista católica romana oficial de papas, a cada uno de los cuales se le conoce como Su Santidad, Vicario de Cristo. No mucho tiempo después de la muerte de Otto en Alemania, el papado cayó bajo el control de una poderosa familia de jefes militares en las colinas albanas.
el líder del clan, Gregorio de Tusculum, mediante la riqueza y el poder de la espada, consiguió colocar a 2 de sus 3 hijos y a un nieto, uno tras otro, en el supuesto trono de San Pedro. Los albéricos de Tusculum finalmente podían jactarse de haber tenido 40 cardenales, 3 antipapas y 13 papas en la familia. Sería una mofa decir que la riqueza y el poder que hicieron posible esta singular serie de papas tuvieron algo que ver con la sucesión apostólica. En cuanto a ese periodo, el historiador eclesiástico católico von Dollinger escribe, empiezo de la cita: la Iglesia romana se vio esclavizada y degradada, mientras la sede apostólica fue presa y juguete de facciones rivales de los nobles, y por mucho tiempo de mujeres ambiciosas y libertinas. Solo experimentó renovación durante un breve intervalo, 997 a 1003, con Gregorio el V y Silvestre el II, por la influencia del emperador sajón. Luego el papado cayó nuevamente en confusión total y decadencia moral. Los condes toscanos lo hicieron hereditario en su familia, una y otra vez jóvenes disolutos, como Juan XII, de 16 años cuando llegó a ser papa, y Benedicto el IX, a los 11 años. Ocuparon y deshonraron el trono apostólico, que era entonces comprado y vendido como pieza de mercadería, y al final 3 papas pelearon por la tiara, hasta que el emperador Enrique III puso fin al escándalo elevando a un obispo alemán a la sede de Roma. Terminación de la cita. Perseguido por turbas en 1045, el Papa Benedicto el IX, 1032 a 1044, 1045 y 1047 a 1048, huyó de Roma para buscar la protección de su tío, el conde Gregorio, cuyo ejército controlaba la parte montañosa de Tusculum. En su ausencia, Juan, obispo de los Montes Sabinos, fue a Roma y se instaló como papa bajo el nombre de Silvestre el III, 1045. Este ocupó el trono de Pedro solo 3 meses, hasta que Benedicto regresó con más espadas que Silvestre podía reunir y gobernó como papa otra vez. No obstante, ambos hombres están en la lista oficial del Vaticano de aquellos a quienes consideran dignos de recibir el título de Su Santidad y el de Vicario de Cristo. Cansado de las obligaciones de su cargo y ansioso por dedicarse enteramente a su amante favorita, Benedicto vendió el papado por 1.500 libras de oro a su padrino, Giovanni Graciano, arcipreste de la iglesia de San Juan en la Puerta Latina. Giovanni asumió el papado en mayo de 1045 con el nombre de Gregorio el VI, 1045 a 1046. Resuelto a ocupar el cargo nuevamente, Benedicto regresó a Roma en 1047 y se reinstaló como papa. Lo mismo hizo Silvestre el III. Había entonces 3 papas, gobernando cada uno sobre la porción de Roma que su ejército privado controlaba, y cada uno afirmaba ser el vicario de Cristo y poseedor de las llaves del cielo por virtud de la sucesión apostólica. Cansados de tal farsa, los desilusionados y enojados ciudadanos de Roma apelaron al emperador Enrique III.
Este marchó a Roma con su ejército y presidió un sínodo que depuso a los 3 papas e instaló al elegido del emperador. Este adoptó el nombre de Clemente el II, 1046 a 1047. Pero Benedicto no se sujetó a la decisión tan fácilmente. Tan pronto como el ejército imperial se retiró, él regresó a Roma y mediante el poder de las armas logró gobernar como papa por 8 meses más, 1047 a 1048, hasta que Enrique regresó y lo forzó a huir a los montes albanos por última vez. Uno esperaría que la Iglesia Católica Romana se avergonzara de semejantes fiascos y borrara el recuerdo de papas corruptos y los medios fraudulentos y a menudo violentos con los que consiguieron, perdieron y recuperaron el trono papal. Sin embargo, a pesar de la rivalidad impía y que sus papados estuvieron superpuestos, a veces los 3 declaraban que eran el Papa. La lista oficial de papas del Vaticano hoy incluye a los 3 adversarios que peleaban por el trono de Pedro. Para conocer más de la historia de los papas, véase el apéndice D. Please visit our website, thebereancall.org, to access our radio archives going back to 1999 and our newsletter going back to 1986. We offer daily updates by email or visit us on Facebook or Twitter. Are you looking for information about a specific topic? Go to thebereancall.org and click on Topics at the top of the page. Our online store is thebereancall.com. We offer a wide variety of books, tracts, CDs, and DVDs. Note that most of our ebooks are free. I'm Gary Carmichael. Thanks for tuning in, and we hope you can join us again next week. Until then, we encourage you to search the Scriptures 24/7. Though none go with me, I still will follow. No turning back, no turning back.